Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se están conectando en este momento. Estamos muy agradecidos de que vayan a participar de esta actividad de webinario del día de hoy para lograr que la mayoría de los compañeros y compañeras que están interesados de participar se conecten. Vamos a estar dando unos 5 minutos de tiempo y vamos a empezar entonces con la emisión directamente con imagen y sonido del especialista máster Dagoberto Murillo, que es quien nos va a acompañar en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a estar entonces esperando, dando unos minutitos para que se conecten el resto de los compañeros. Tenemos en este momento 22 personas conectadas, participantes de la actividad, de tal forma que vamos a iniciar y estaremos pues viendo en pantalla ya para poder comenzar con la actividad. Permítame unos momentos mientras que logramos el audio y el video para que podamos iniciar. Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro. Vamos a dar unos segundos mientras que logramos la imagen de don Carlos. Excelente. Ya podemos iniciar. Un saludo cordial desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colegio de Licenciados y Profesores. El departamento genera diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo de las personas colegiadas. Hoy estaremos conversando sobre elementos para entender cómo la complejidad de la estructura del Ministerio de Educación Pública impacta en la gestión de los centros educativos, basándonos en los resultados expuestos en el 7º informe del Estado de la Educación de este año 2019. Por parte del Colipro les acompañamos los gestores de innovación y tecnología, el máster Gonzalo Mesa y la magíster Ailín Araya, y del área de investigación, la máster Rocío Ramírez y el investigador magíster Carlos Vargas, quien les habla. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 30 minutos de exposición por parte del especialista, durante el cual ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mi compañera Aileen estará recibiendo esas preguntas, esas consultas, las recolectará y las agrupará. En la segunda parte se las plantearemos a la persona expositora para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos permita el tiempo programado. El webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para ello, en el desarrollo de la temática,
Está con nosotros el máster Dagoberto Murillo Delgado, quien es máster en Economía del Desarrollo con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas de la Universidad Nacional. Es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en técnicas de minería de datos. Ha realizado investigaciones en educación y se encarga de generar estadísticas y bases de datos en esta temática. Ingresó al programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores en el 2009. Actualmente es investigador principal del capítulo de secundaria del Informe del Estado de la Educación. También labora como docente en el área de Economía para la Universidad Técnica Nacional desde el 2017. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. De parte del equipo técnico del Estado de la Educación, dar un agradecimiento especial al Colibro por permitirnos o facilitarnos este espacio de reflexión acerca de una investigación muy importante que tiene que ver con el tema de la estructura, los actores y los principales desafíos de las direcciones regionales de educación. Esta investigación se hizo en el marco del 7º informe sobre el estado de la educación. Sin embargo, vamos a estar tomando en cuenta aportes que se han hecho en estudios anteriores. El informe Estado de la Educación tiene como objetivo dar seguimiento al tema educativo en el país de acuerdo a un marco de aspiraciones en este tema tan importante. Para empezar, bueno, también agradecerles a ustedes por estar compartiendo con nosotros en este webinario. Para empezar, vamos a analizar la estructura del ministerio. Para las personas que trabajan en el ministerio puede que sea muy común, para otras personas externas esta estructura no se hace tan familiar, pero tenemos un primer nivel que se llama nivel central. En ese nivel central vamos a tener, como ustedes ven en esa pirámide, a la ministra de Educación. Vamos a tener 3 viceministerios, que es la segunda barrita que ustedes ven ahí, y ahí se empieza a abrir el tema complejo de esa estructura, porque vamos a tener, como pueden ver ustedes, 15 direcciones, y debajo de esas 15 direcciones, alrededor de 67 departamentos. Eso es el nivel central del ministerio. En su nivel intermedio, vamos a tener a las 27 direcciones regionales, que es esa última barrita que ustedes ven. Más adelante vamos a explorar cómo se distribuye en el país. Pero vean este organigrama. Con este organigrama queremos mostrar cómo, aparte de la estructura que teníamos inicialmente, esa estructura del nivel central, se agrega más complejidad. En el nivel superior van a tener ustedes al director regional de educación, pero va a estar acompañado de 3 departamentos importantes, como es el de servicios administrativos y financieros, el departamento de asesorías pedagógicas y por otro lado las oficinas de supervisión. Además, van a existir una serie de consejos, como el Consejo Asesor Regional, el Consejo de Supervisión de Centros Educativos y el Consejo de Participación Comunal. Vean ustedes, entonces, cuando analizamos toda esta estructura, vamos a encontrar múltiples cadenas de mando en el Ministerio de Educación. El análisis que realizamos involucra, por un lado, la parte normativa, es decir, cómo se encuentra organizada esta estructura, y por otro, lo que nos dicen los actores. Entonces, aquí lo que vamos a recoger en gran parte es la voz de los distintos actores relacionados con el tema de la gestión curricular en el ministerio. ¿Qué encontramos? Que por un lado la normativa apunta a una gestión eficaz y a la autonomía regional, pero en la práctica hay una serie de solicitudes, proyectos y prioridades desde el nivel central que en alguna medida dificultan el cumplimiento de esta labor. ¿Qué encontramos? Los distintos actores evidencian que lo administrativo termina relegando lo pedagógico. ¿Por qué lo afirmamos? Porque a través de las distintas consultas, ya sea entrevistas a profundidad, grupos focales o incluso encuestas, hay una convergencia de parte de los actores en que estos se encuentran recargados
de una multiplicidad de trámites que vienen desde ese nivel central, que les dificulta, ya lo veremos más adelante, cumplir cabalmente con sus funciones. Les decía que el tema de la gestión es complejo. Y aquí, para poder ampliar un poco la frontera del conocimiento, nos enfocamos en el tema de la gestión curricular. De momento dejamos de lado toda la parte de la gestión administrativa. Y como objetivo lo que se busca es que haya un equilibrio entre la parte curricular y lo administrativo. No es que lo administrativo no sea importante, es muy importante, pero el tema es que no puede relegar la razón de ser de la educación, que es justamente llevar los mejores programas de estudio a los chicos e implementar esto de la manera correcta en las aulas. Entendamos cómo se encuentra dividida operativamente este tema de esa cintura del sistema, las direcciones regionales de educación. Vean ustedes este mapa. Ahí están ubicadas las 27 direcciones regionales. Algunas son muy amplias territorialmente hablando. Tenemos, por ejemplo, la Dirección Regional de San Carlos, Grande de Térraba, donde vamos a encontrar una serie de centros educativos, podríamos decir dispersos. También tenemos una concentración importante de direcciones regionales educativas pequeñas territorialmente, ubicadas en el área metropolitana, pero que como veremos involucra otro tipo de desafíos importantes. Vean ustedes este cartograma. Este está ampliado de acuerdo a la cantidad de matrícula y de centros educativos. Es decir, si comparamos con el anterior, vean ustedes el espacio que abarcaban la dirección, por ejemplo, regional de San José Norte, San José Oeste y San José Central. Y vean, por ejemplo, en este otro mapa, el tamaño que ellas cobran, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos plantear con esto? Que tenemos direcciones con particularidades distintas. No podemos siempre utilizar la misma receta, sino que tenemos que ver cuáles son los contextos en los cuales se desarrolla. Aquí el tema central de esta investigación, como les decía, es entender un poco cómo opera esta estructura, pero también los distintos actores que están vinculados a la gestión curricular. Vean, cuando consultamos, por ejemplo, con los directores regionales de educación a principios del 2018, un 20% nos dicen que el 20% de su tiempo lo dedican exclusivamente en atender reuniones y requerimientos de la administración central. Esto es un tema importante. Ya decíamos, los diferentes actores señalan la gran cantidad de tiempo que les consume cumplir cabalmente con esas funciones. Pero cuando uno indaga sobre el tema curricular, vamos a encontrar que solo el 12% del tiempo lo dedican a ese tipo de labores. Las otras van a estar relacionadas con temas como la supervisión de otro tipo de tareas que se desarrollan dentro de la dirección regional. Ahora, a nivel general, la investigación lo que arroja es que se encuentra una separación importante entre actores que tienen que ver con la gestión académica y otros que se han abocado a una gestión más de índole administrativa. En este caso, por ejemplo, aparecen allí los supervisores y los directores de centros educativos. Aunque sabemos que de acuerdo a la normativa tienen que darle seguimiento al tema de la gestión curricular en el ministerio y cumplen también un rol importante. Veamos el caso de los supervisores. Otro actor importantísimo, como decíamos, que es uno de estos que en los últimos años ha tendido a priorizar el tema administrativo. Entendamos un poco en qué ámbito se mueven. Bueno, hasta el 2018, cuando se hizo este estudio, habían en el país 207 circuitos educativos. Estos circuitos son diversos, como pueden ver ustedes en este diagrama. Vamos a tener en un eje la cantidad de modalidades y en el otro la cantidad de centros educativos. Uno en el eje vertical, otro en el eje horizontal. Hay un cuadrante en azul, que ustedes ven ahí, que son los circuitos escolares que tienen gran cantidad de centros, pero pocas modalidades. El otro cuadrante, el de los grises, tiene gran cantidad de modalidades y poca cantidad de centros, relativamente. Cuando vemos este otro diagrama con otros cuadrantes,
vamos a encontrar situaciones particulares. Por ejemplo, vamos a tener circuitos escolares donde hay una gran cantidad de centros educativos y de modalidades. Si ven el cuadrante inferior izquierdo, de color naranja, nos dice que son circuitos escolares que tienen poca cantidad de centros y pocas modalidades. ¿Por qué resaltamos esta particularidad? Porque la gestión que puede hacer el supervisor va a depender mucho de estas condiciones. Es decir, vamos a encontrar supervisores que están atendiendo circuitos escolares con una gran cantidad de centros, algunos muy cerca de otros, pero vamos a encontrar otros que tal vez la cantidad de centros no es tan grande y la cantidad de modalidades no es tan amplia, pero enfrentan otros desafíos de índole geográfico, como les señalaba al principio de la presentación. Es decir, tienen que hacer grandes recorridos para poder visitar a los diferentes centros. Lo que pasa es que, aunque tenemos diferencias importantes en estas condiciones, el perfil de supervisor es uno solo. ¿Y por qué lo resaltamos? Cuando hacemos un estudio y le indagamos sobre cuál es la formación de base que ellos tienen, el 86% nos dice que tienen como formación de base la primaria. Sin embargo, como vieron ustedes en este gráfico, hay circuitos escolares que tienen más de 9 modalidades. Aquí lo que pasa, y un nudo que encontramos importante, es que no hay ningún proceso de inducción. El 89% no recibió inducción de parte del ministerio. Entonces tenemos docentes que asumen el puesto de supervisión, directores, y estos llegan a ejercer sin ningún tipo de inducción previa. Es decir, les toca aprender sobre la marcha. Actualmente, hasta el 2016, se creó un manual de supervisión de centros educativos. De ahí hacia atrás, la historia ha sido bastante distinta. Vean esta otra nube de palabras. Aquí, cuando uno indaga acerca de esos temas que le dificultan al supervisor ejercer cabalmente su trabajo, uno de los aspectos que refieren es la atención y la duplicidad de solicitudes de información que les llegan y que ellos tienen que verificar. Cuando indagamos de dónde vienen esas solicitudes, las principales menciones tienen que ver con PANEA, con el Departamento de Análisis Estadístico, con el Departamento de Gestión de la Calidad, con Vida Estudiantil, ellos y programas de equidad, que por supuesto PANEA está dentro de los programas de equidad. Pero bueno, esas son algunas de las principales menciones que ellos hacen y que ellos ven que les llegan solicitudes básicamente solicitándoles información duplicada. Entonces, ya veremos también que un tema importante es qué elementos priorizar dentro de esta gestión. Cuando indagamos a partir de ese perfil de lo que aparece en la normativa, recordemos que se visualiza al supervisor como un líder dentro de la comunidad. Aquí indagamos, por ejemplo, con qué frecuencia o si ellos habían realizado durante el último año algún proceso de sistematización de experiencias innovadoras para la inducción de nuevos administradores de centros educativos. El 60% de los supervisores nos dice que no. Si se habían realizado en el último año actividades para el intercambio de experiencias sobre la aplicación de metodologías innovadoras y proyectos, y más de la mitad nos dice que no. Entonces, aquí se trata un poco de generar una balanza entre estos aspectos que son, en algunos casos, verificación de información o creación de información para alguna de esas dependencias del nivel central versus esas actividades que tienen que ver justamente con la generación de liderazgos en las comunidades educativas. Sí recordarles que en la pantalla, en el centro, en la parte inferior, pueden ustedes hacer sus consultas, las cuales serán evacuadas, digamos, oportunamente. Continuamos. Hemos visto parcialmente el tema de los supervisores. Digo parcialmente porque estas temáticas son muy amplias. Cuando vemos el caso de los asesores, un primer tema a explorar
tiene que ver con la cantidad de docentes que ellos atienden. Es decir, cuando uno ve cómo se da ese proceso de acompañamiento del asesor regional para con los docentes, nuevamente el tema de las disparidades regionales sale a la palestra. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven, tenemos la cantidad de docentes de preescolar. En la parte superior, las barritas, está Alajuela, Cartago y Heredia con más de 380 docentes. Y en la parte inferior, vean, van a observar ustedes a Puriscal, Sulá y Peninsular con menos de 100 docentes. Hemos dicho que esto plantea formas de gestionar distinto. Por ejemplo, para el caso de la asesora de Peninsular, puede que sea más fácil saber a cuáles de sus docentes ya les ha dado algún tipo de capacitación o asesoramiento, cuáles docentes están por retirarse, cuáles docentes llegan nuevas. Pero en el caso, por ejemplo, de Alajuela, Cartago y Heredia, ese seguimiento puede ser más difícil porque tienen más docentes que atender. Ahora, la labor del asesor, recordemos, va desde las visitas colegiadas hasta visitas individuales que tienen que hacer en los centros educativos. La idea es que le den un acompañamiento al docente, emitan una serie de recomendaciones, pero esas visitas que uno pensaría darían un asesoramiento profundo, se ven influidas por esta capacidad operativa de poder visitar a todos los docentes en un año y ver cómo trabajan. Veamos este caso. En Sulá, que era el que estábamos examinando, por ejemplo, la asesora de preescolar podría tomar ese año para hacer visitas individuales y le alcanza el tiempo. Pero en otros, como Alajuela, esa misma, bueno, una asesora tendría que hacer 3 visitas diarias a sus docentes sin hacer alguna otra cosa durante el resto del año para poder cumplir con esa función. Es decir, es un tema operativo bastante complejo, diríamos que imposible, porque hacer 3 visitas diarias le impediría hacer ese asesoramiento profundo que señalábamos anteriormente. Ahora, vimos el caso de preescolar, pero vean ustedes este gráfico. En el caso de Alajuela, el asesor, por ejemplo, tendría que atender a más de 1,500 docentes de matemáticas, porque recordemos que serían los profesores de enseñanza general básica en la primaria y los profesores de enseñanza de matemáticas en secundaria, más las modalidades abiertas. Esto ya plantea una dificultad importante. En Peninsular, por ejemplo, la cantidad sería inferior a 350. Insistimos entonces, la forma en que están constituidas las direcciones regionales también termina impactando el tema o el recargo de labores que pueda tener los distintos actores del sistema, como pueden ser los asesores. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, el caso del asesor regional de ciencias. Habíamos hablado sobre el tema de la complejidad que está asociada a la cantidad de docentes que tienen que atender. Pero, por ejemplo, el asesor regional de ciencias tiene que asesorar y dar acompañamiento en distintos programas, como es el de primer y segundo ciclos, el de tercer ciclos, el de física, el de química, el de biología, e incluso el de afectividad y sexualidad. Entonces, aquí la labor se vuelve mucho más compleja cuando se tienen este tipo de estructuras. ¿Por qué? Porque cada capacitación tiene que ir mediada para cada uno de esos públicos meta. Entonces, no solo encontramos esas dificultades en cantidad de docentes, sino también que vamos a ver que por asignatura vamos a también a tener particularidades específicas. ¿Cuál es el otro tema importante aquí? Y es cómo baja la información hasta los docentes. ¿Qué hemos resaltado? Vean este diagrama. Ahí se ve un diagrama bastante simple. Pensaríamos que este proceso no debería tomar gran cantidad de tiempo. Es decir, una vez que el Consejo Superior de Educación aprueba un programa de estudios, la forma en que baja el docente, de acuerdo a esa estructura, no debería plantear ningún tipo de complejidad. Es decir, la capacitación tiene que salir o emanar de la dirección curricular a través de los asesores regionales, los cuales van a bajar la información a los asesores regionales y a esto les toca trabajar
con los docentes de centro educativo. Sin embargo, eso que vemos en ese esquema, así tan rectito y tan corto, en la práctica no se da. Es un tema más complejo. Por ejemplo, la labor del asesor regional para convocar a los docentes de centros educativos es más complejo que esa línea que ven ustedes en ese diagrama. Por ejemplo, en algunas direcciones regionales, lo que los actores nos manifiestan es que para poder hacer una convocatoria, el asesor regional primero debe informar al jefe de asesoría pedagógica y el jefe de asesoría pedagógica hacer una gestión con el director regional de educación. Luego, el director regional de educación deberá hacer una solicitud al supervisor de circuito y al director del centro educativo. Y finalmente, el director del centro educativo podrá decir si el docente puede ir o no a la capacitación. ¿Qué encontramos en la práctica? En algunos casos nos dicen que ya algunos docentes habían salido más de las horas permitidas por el ministerio asistiendo a otras capacitaciones. Entonces, como ya habían salido más del tiempo permitido, a veces se les tenía que decir que no podían asistir a la convocatoria establecida por el asesor regional. El otro tema, si uno devuelve un poco en el tiempo, este proceso de reforma curricular que se viene gestando desde el año 2007, uno pensaría que todos estos actores que ven ustedes en pantalla fueron capacitados, fueron informados acerca de los cambios que venían con dichas reformas. En la práctica, lo que se dio es que esos actores que ustedes ven en recuadritos en blanco no fueron tomados en las capacitaciones, no fueron tomados en cuenta en las capacitaciones. Ni el director regional, ni los jefes de asesoría pedagógica, perdón, ni los directores de centro educativo. Y hay un actor que no está ahí, que es el supervisor, que finalmente es quien da seguimiento a que los programas se terminen cumpliendo en los centros educativos. ¿Y por qué digo que es finalmente? Porque hablábamos hace un momento de ese informe que emite los asesores regionales. Es un informe con recomendaciones. Primero está el director del centro educativo, quien da seguimiento a eso o no. Y luego está el supervisor. ¿Qué pasa? Cuando el supervisor ni el director conocen sobre qué tratan la reforma, por ejemplo, de matemáticas, ¿cómo van a saber si el docente está cumpliendo cabalmente con su función? Ahí tenemos importantes desafíos en esa estructura. Ahora, para ir finalizando, hablábamos de que es una estructura compleja, rígida, en la cual intervienen múltiples actores, diferentes cadenas de mando, pero ahora también tenemos otros desafíos distintos a los que experimentaba el país hace 10 o 20 años. Por ejemplo, y aquí nada más lo traigo a colación, vean ustedes en este mapa, van a tener ustedes señaladas las diferentes direcciones regionales. En rojo aparecen distritos con alta incidencia de incautaciones de drogas y unos puntitos verdes que aparecen ahí corresponden a los centros educativos que están en esos distritos de alta vulnerabilidad. Hoy requerimos también articulaciones, no solo al interno del MEP, sino también esa capacidad para hacer estrategias de prevención con otras instituciones que van desde las municipalidades, que van con el Ministerio de Seguridad Pública, con el ICD, para tratar de prevenir, por ejemplo, que muchos de los jóvenes en edad de asistir terminen en manos del narcotráfico. Vean ustedes, por ejemplo, en este otro se evidencia un gráfico en el cual se analiza cómo este tema de las incautaciones de drogas tiene impactos diferenciados en diferentes direcciones regionales de educación. Por ejemplo, en la zona norte-norte, en Turrialba, en Sarapiquí, en Santa Cruz, en San José Norte, en Pérez Celedón, en Nicoya, Limón, Liberia, en Guapiles, en Cañas y en Aguirre, el tema de las incautaciones de drogas resultó como un factor positivo que explica o que está asociado fuertemente con el tema de la exclusión educativa. Entonces, ahí ustedes también pueden ver
¿Cómo influye también el tema del desempleo o la cantidad de estudiantes por docente o el mismo tema de la pobreza? Insistimos, hoy tenemos una estructura compleja que ha impedido que los programas de estudio lleguen a la aula de manera efectiva y con la rapidez requerida. Por otro lado, tenemos también contextos cambiantes. Nada más recordarles, por favor, en la parte inferior, al centro, tienen ustedes la opción para plantear preguntas y estamos a la orden para atender esas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Dagoberto por esta amplia exposición, estos detalles que fueron determinantes para lograr entender algunos de los elementos que tienen que ver con la estructura del MEP y su complejidad, que como lo acabas de describir, es bastante compleja. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas que han sido remitidas en la plataforma y que la compañera Eileen ha ido filtrando. La primera sería por parte de Katia Guillén. ¿Cuál sería la relación entre la calidad de la educación y las visitas colegiadas de los asesores? Gracias, Carlos. Veo, doña Katia, es importante, y aquí muchos países en Latinoamérica ya vienen avanzando en esa línea, y con el tema de las visitas, ahí lo que se plantea es el tipo de recomendación que le puede hacer un asesor, que se supone es un experto en la temática, en la forma en que se deben implementar los programas, a cada docente. Por ejemplo, los estudios de aula que hemos venido desarrollando en el programa Estado de la Nación apuntan a que muchos de los docentes siguen empleando las prácticas tradicionales, por ejemplo en matemáticas, aunque el enfoque es resolución de problemas, mucha de la lección sigue siendo a través de esa exposición magistral. Y no es que la exposición magistral esté mal, sino que los programas están apuntando al desarrollo de distintas habilidades. Entonces, lo que se busca o lo que uno esperaría es que a través de estas visitas el asesor pueda guiar y acompañar al docente en una mejor implementación de los programas. ¿Para qué? Para que los estudiantes logren desarrollar esas habilidades a las cuales los programas o los distintos programas están apuntando. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede incidir la estructura actual del MEP en el rendimiento docente y las dinámicas de enseñanza-aprendizaje? Bueno, el tema de la estructura, ya decíamos, busca dar un acompañamiento al docente. Sin embargo, no es que todos los problemas se van a solucionar interviniendo ahí. El informe ha sido claro en que en el tema docente tenemos un amplio espectro para mejorar, que va desde la formación inicial, de mejorar los mecanismos de selección y contratación de docentes, de implementar procesos de evaluación formativa que le permita diseñar procesos de desarrollo profesional acorde a las necesidades que tiene cada docente. ¿Y por qué lo planteo? Porque, insisto, aquí recogiendo la voz del actor, los docentes nos dicen en muchos casos que las capacitaciones que les llegan no les permite implementar de manera correcta los programas. Para ellos se requieren otro tipo de acompañamientos. Es decir, esta información que les baja por cascada y para ellos ese tipo de capacitación sigue siendo mala o deficiente. ¿Por qué? Recordemos en aquel gráfico que teníamos aquel esquema que les decía que puede ser un proceso bastante lineal, como baja la información. Si uno de esos niveles falla a la hora de transmitir el mensaje, lo que termina generándose es un efecto de teléfono chocho. Okay. Otra pregunta es, ¿la formación inicial docente es un factor que incide en la ejecución de las dinámicas de supervisión, el acompañamiento, la contextualización y el lograr aplicar las políticas
educativa según las necesidades de la región? ¿Cómo lo percibís? Yo diría que la formación inicial de los docentes y de los distintos actores que intervienen en este proceso de gestión curricular. Es decir, al docente no se le puede achacar los distintos problemas que sufre el sistema educativo. Ahora, visto desde otra arista, no hay programa que sea efectivo si el docente no lo logra implementar de manera exitosa en las aulas. Entonces, esa estructura, decíamos, tiene que servir como ese eslabón fundamental entre las políticas que se generan en el nivel central y lo que llega finalmente a implementarse en las aulas, ¿verdad? Entonces, ahí no solo es ver el tema de la formación de docentes, sino también de los distintos perfiles de personas que están llegando a cubrir esos roles, ya sea gestores de centros educativos, de supervisores, de asesores regionales. Todos tienen una cuota importante en este proceso. Lo otro, y a lo que apuntaba esta investigación, es ver esos esquemas rígidos que tiene el ministerio también, que impiden que eso que se ha colocado como autonomía de las direcciones regionales se pueda cumplir en la práctica. Porque como observamos, básicamente lo que observamos es que el actuar de estos distintos actores está sujeto en gran medida al gran volumen de esas cargas administrativas que vienen desde el nivel central. Éxito de aplicación de políticas curriculares tomando como referencia el nivel de carga, la supervisión y la ubicación geográfica a la regional. Bueno, cuando arrancamos, por ejemplo, examinando el proceso de la reforma en matemáticas, el tema o el efecto asesor, supervisor, pesaba de manera importante. Es decir, en aquel momento había resistencia al cambio. Todo proceso de cambio, recordemos, genera resistencia, pero en algunas direcciones regionales había evidencia de que el proceso no había sido tan fluido como en otras. Insisto, aquí el otro tema que tiene que ver es la claridad con la que baja la información. ¿Por qué lo señalamos? En este informe, cuando se realiza el análisis del programa de preescolar, por ejemplo, lo que se encuentra es que, para plantearlo en estos términos, las distintas asesoras encargadas de llevar acompañamiento a los docentes de preescolar en las distintas direcciones regionales, pueden que hayan entendido mensajes diferenciados o lo hayan entendido de maneras distintas, hayan entendido diversas formas de trabajar y eso es lo que le comunican a las docentes. Entonces, no hay una forma homogénea en que los programas se estén ejecutando. Entonces, ahí tenemos importantes desafíos, insisto, en la forma en la cual está bajando la información y la calidad de esa información que le llega finalmente al docente. Una de las figuras, entre comillas, damnificadas es la persona directora de los centros educativos. En esta figura recae el liderazgo pedagógico que se pierde con el modelo que separa lo pedagógico con lo administrativo. Esto confirma que los flujos de información predominan de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como tal vez a veces se propone desde ciertos cambios curriculares. Bien, bueno, aquí cuando uno analiza esta estructura, uno lo que ve es que no solo es el gestor del centro educativo el que se ve perjudicado. Entendamos que aquí los primeros perjudicados son los estudiantes, ¿verdad? Que no ven de parte de muchos docentes el cumplimiento cabal de los programas, entonces no logran desarrollar esas habilidades deseadas, pero esa afectación pasa por todos los actores, es decir, ese flujo que emana del nivel central hacia abajo se hace sentir para todos los actores, desde el director regional, desde el asesor regional, desde el supervisor, el mismo director del centro educativo. Entonces, cuando uno analiza el otro flujo, el que va de abajo hacia arriba, todos los actores que intervienen en este proceso de gestión, lo que dicen es que a veces no son escuchados a nivel central. Entonces, en resumidas cuentas, lo que uno tiene es un sistema que ha propiciado, digamos, como el acatamiento de una serie de directrices, pero para darle solución a algunos problemas, se genera un sentimiento de no
de no ser escuchado a nivel central del ministerio. Eso es lo que nos dicen las voces de los actores. ¿Existen propuestas para sustituir la cascada? Bien. Aquí lo que hemos venido discutiendo es sobre la necesidad de avanzar en otro tipo de mecanismos. Hubo un tema importante, bueno, lo expliqué para el caso del supervisor, que no había inducción. Bueno, realmente ningún actor que ingresa al ministerio, por lo menos cuando se hizo este diagnóstico, y dígase supervisor, asesor o director regional, recibe inducción o acompañamiento de otra persona que haya ocupado el puesto. En algunos casos, y eso es lo que nos dicen ellos, les toca asumir y bregar con la situación, incluso apagando incendios inmediatamente después de haber aceptado el cargo, ¿verdad? Sin haber recibido ningún tipo de acompañamiento. Entonces, en algunos casos se empieza, y ya en aquí algunos países latinoamericanos hablan de otras figuras como de coaching, de acompañamiento. ¿Por qué? Porque esta visión del asesor pedagógico sigue siempre implicando un tema de jerarquía. Entonces, es distinto cuando yo converso con un par al cual lo veo como un igual, que lo veo trabajando desde desde el mismo nivel, versus cuando llega un superior. Ahí enfrentamos a veces, digamos, algunas dificultades a nivel estructural. ¿Por qué lo digo a nivel estructural? Porque, insisto, aquí se generan cuotas de poder importante. Incluso algunos de estos actores preservan algunas condiciones, solicitudes de trámites que incluso, ya decíamos, vienen del nivel central. Otros vienen o salen desde la dirección regional y algunos se hacen para ir guardando esas cuotas, ¿verdad? Entonces, también hay que ver el rol político que hay detrás de estos actores. Justamente había una pregunta relacionada con si existían unos otros tipos de modelos estructurales donde el flujo de la información, la supervisión y los cambios curriculares, así como la contextualización, tuviesen mayor rendimiento, pero básicamente acabas de dar como una pista por ese lado. Otra pregunta es, ¿por qué el MEP no ha logrado una descentralización de su estructura y por tanto afecta a distintos aspectos educativos en el sistema? Aquí hay que hacer una separación, ¿verdad? Cuando uno habla del tema de descentralización. Hay procesos que se pueden descentralizar. Recuerden que este estudio está enfocado en la parte de gestión curricular. Lo que se habla es que sí han logrado avances en la descentralización, pero en la parte administrativa. Es decir, hay gestiones que ahora los docentes y demás actores del sistema educativo pueden hacer desde las mismas direcciones regionales de educación. A nivel curricular, ese proceso aún no se ha dado. Lo que vemos es que aunque se supone en la normativa desde la dirección regional hay un peso para contextualizar dichos programas a las realidades de la región, esos procesos a veces no se dan. Y ya les decía, en muchos casos el tema pasa por la iniciativa que pueda tener un director regional, ¿verdad? Es decir, nadie los obliga. Algunos pueden estar haciendo muy bien su trabajo, pero eso va más por una iniciativa propia. ¿Cómo pueden ayudar las tecnologías digitales en el proceso de subida y bajada de información para las convocatorias de reuniones, capacitaciones, entre otras cosas? Yo creo que, sin lugar a dudas, es una vía que el país tiene que tomar. El uso de herramientas no solo para la subida y bajada de información. Es decir, cuando uno ve a lo interno del Ministerio de Educación cómo se manejan los sistemas de datos, uno lo encuentra muy compartimentalizado, bueno, en compartimentos. Es decir, si usted quiere datos de infraestructura, tiene que ir a una dirección. Si quiere datos de equidad, tiene que ir a otra. Incluso la misma gestión a nivel interno, hemos escuchado, se vuelve compleja porque la información para la toma de decisiones no está centralizada, ¿verdad? O no se permite, por ejemplo, el cruce de datos de un departamento con otro. Entonces, a veces las labores de poder planear, digamos, se ve muy
o planificar a futuro se ve muy influido por este proceso de diferentes departamentos manejando sus propias huacas de información, podríamos señalarlo de esa manera. Ahora, creemos que avanzar hacia un sistema robusto podría aliviar mucho la carga de estos distintos actores. Ya lo vimos con esa nube de palabras donde los supervisores evidencian una cantidad importante de departamentos que ellos dicen a lo largo del año nos pasan pidiendo información. Yo podría citar otras cosas, por ejemplo, lo que nos dicen los supervisores que a veces tienen que ir a los centros educativos a hacer verificaciones de matrícula. Por ejemplo, este es un proceso que se podría solventar con herramientas tecnológicas justamente. Por ejemplo, tienen un personal capacitado que incluso se les pide que hayan ejercido como directores y piensen ustedes en esa labor. Y se sentará a un colegio en las distintas secciones a estar contabilizando estudiantes. O sea, para eso queremos un supervisor. Yo diría que la respuesta es no, ¿verdad? Entonces, hay labores que debemos empezar a observar sobre quién debería asumirlas y cómo podríamos solventarlos de una manera más eficiente. Y por último, el uso de las herramientas en el plano de desarrollo profesional nos parece indudablemente que hay que avanzar hacia ahí. Sí hay distintas formas, distintos mecanismos que van desde los MOOC, que son estos cursos abiertos. Todos tienen pro y contra. Por ejemplo, en estos casos, la persona que se matricula, lo que se escucha, digamos, es que tienen una alta tasa de abandono, pero creemos que es una buena manera, o hay otro tipo de mecanismos que combinan lo presencial con lo virtual, que podrían ser buenas maneras para llegarle en mayor medida a los docentes y llevarles un mensaje más adecuado del que les está llegando en este momento. Hay una consulta muy relacionada con el uso de las tecnologías digitales. ¿Será que existe desde el Ministerio de Educación Pública algún proyecto relacionado con plataformas digitales donde se pueda acceder de manera, digamos que horizontal toda la información, o esto no siquiera es una opción? Lo que vemos es que se está luchando por tener una plataforma ministerial. Ahora, en esa plataforma se supone se van a integrar distintos sistemas que ya operan en el ministerio y se van a crear nuevos módulos que le permitirían incluso tener información real para distintos indicadores, lo cual nos parece un acierto. Ahora, lo de información horizontal, creo que ahí pasaría por otorgar privilegios a saber cuáles datos pueden tener acceso diferentes públicos. Es decir, a cuáles datos va a poder acceder un director de centro educativo, a cuáles va a poder acceder un supervisor. Por supuesto que el supervisor debería tener acceso a la información que se genera en los distintos centros educativos que están inmersos en su circuito escolar. Y ahí para arriba podríamos ir pensando, pero obviamente hay que avanzar hacia esos niveles que, como les digo, logren generar información para generar cambio y generar un cambio positivo en procura de tener una mayor calidad en el sistema. Ahora, en cuanto a la horizontalidad, insisto, ya eso dependerá de las normativas de seguridad que quiera implementar el ministerio y el otorgamiento de los permisos para poder acceder a los distintos módulos que ellos generan. Ok. ¿Cómo define un supervisor la atención prioritaria dentro de esa relación de número de instituciones y cantidad de docentes y modalidades? Bueno, recuerden que con la política educativa del centro educativo como eje de la calidad, se había hablado de que los centros educativos deberían tener mayor autonomía. Sin lugar a dudas, para poder priorizar, uno ocupa darle seguimiento a ciertos indicadores. Nosotros hemos, desde el Estado de la Nación, generado algunos a nivel de centro educativo y creemos que dándole seguimiento a través del tiempo, uno podría identificar centros que son exitosos en algunas de las áreas, ¿verdad? Por lo menos a las que nosotros podemos darle seguimiento, como exclusión, aprobación, rendimiento en pruebas de bachillerato, y ya luego serán las pruebas FARO, pero sin lugar a dudas, hay elementos diferenciadores para poder identificar centros que están o que tienen buenos indicadores en diferentes aristas del sistema educativo. Ahora,
¿Cómo priorizar? Bueno, yo priorizaría obviamente en aquellos que tienen como indicadores más deficientes, obviamente, pero no solo vería el indicador del momento, vería el histórico, vería si están mejorando. Vería, por ejemplo, si de repente estaban en ese grupo selecto de los que le va muy bien y al año siguiente tuvo una caída importantísima. Eso hay que verlo, digamos, no es que una vez establecida esa diferenciación de centro educativo que le podemos llamar exitoso, al cual le voy a conceder cierta autonomía, de repente lo deje a la libre, no. Tendría también que estar monitoreando cómo le va paulatinamente a través del tiempo. ¿Cuáles otros criterios, aparte de la regionalización geográfica, deberían de considerarse para adjudicar la cantidad de supervisores versus cantidad de docentes? Cuando uno busca cuál es el criterio con el cual se crearon las direcciones regionales o los circuitos, realmente no hay una claridad acerca de cómo se hicieron de esa manera. Es decir, incluso cuando uno agarra estos mapas, como los que les mostré al inicio, y lo coloca con la red de centros educativos, hay centros educativos que geográficamente deberían pertenecer a una dirección regional, pero ellos mismos o los mismos directores hicieron gestiones para pertenecer a otra. ¿Y por qué? Porque cuando se crean estos límites imaginarios, de repente no se contemplan, por ejemplo, las facilidades de acceso que tienen esos directores o esos centros educativos a otras direcciones regionales. ¿Verdad? Por ejemplo, recuerdo el caso de uno que estaba entre la zona de Los Santos y Aguirre, y realmente a ese centro educativo le quedaba mejor de visitar la dirección regional de Aguirre que la zona de Los Santos, por barreras geográficas. Ahora, insisto, el Programa Estado de la Nación no es quien define los límites geográficos de estas direcciones regionales. Cuando hemos indagado acerca de cuáles fueron los criterios, no hay claridad, pero sin lugar a dudas, yo creo que lo que habría que repensar más bien es cuáles son esos mecanismos adecuados que nosotros queremos para poderle llegar a los docentes y a los centros educativos. Es decir, cuando vemos esa gran cantidad de centros educativos y vemos ese peso que tienen que asumir en otras cargas, yo lo primero que pensaría es por eliminar esas cargas administrativas para ver si liberándolos de ese trabajo, ellos podrían tener mayor libertad de poder hacer esa visita a los diferentes centros educativos y poder generar lo que se propone, que sean fortalecer liderazgos importantes para fortalecer las comunidades educativas. Pero yo lo primero que haría, insisto, es revisar el tema de las cargas y las labores que en la práctica están ejecutando antes de revisar los límites. Ya una vez que he revisado las cargas, ahí sí me abocaría, por ejemplo, a ver si es viable operativamente trabajar con X cantidades de centros. Insisto, no hay una receta. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, usted tiene aquí en la gran área metropolitana centros que están uno a la par del otro, a 1 kilómetro, 3 kilómetros. Pero, por ejemplo, aunque usted tenga pocos centros educativos en la Dirección Regional de San Carlos, en un circuito escolar, puede que las dificultades de acceso y las barreras geográficas ahí naturales impidan, por ejemplo, a un supervisor hacer un recorrido que le permita llegar a varios centros educativos en un solo día, sino que tendrá que escoger a cuál centro visita en una semana y a cuál visita en otra. Pero eso va a depender mucho de esas particularidades. Muy bien, básicamente con esta última consulta que acaba de responder Dagoberto, estamos cerrando el webinario y desde las gestorías de innovación y tecnología, del área de investigación, del Departamento de Desarrollo Profesional Humano, el máster Gonzalo Mesa, la magíster Ailín Araya, la máster Rocío Ramírez, su servidor, el investigador Carlos Vargas. Por supuesto, agradecer al Programa Estado de la Nación desde sus diferentes informes, en este específico con el informe del Estado de Educación. Se plantean muchísimos retos y desde el Colegio de Licenciados y Profesoras, sin duda alguna, hay una lista enorme de acciones que en la que podemos involucrarnos, en donde podemos generar propuestas y donde podemos también ser una línea de comunicación entre la población colegiada, docente
y el Ministerio de Educación Pública, que por medio de esta gran cantidad de información que el Programa Estado de la Nación ha suministrado, podemos intentar resolver o intentar generar propuestas que puedan tomarse en consideración tanto en líneas de capacitación como en procesos de investigación. Agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron, que estuvieron dentro de todo el proceso de este webinario y, por supuesto, sin duda alguna, todo el espacio de las preguntas que se generaron, esta comunicación en línea, este tipo de experiencias que son sumamente interesantes y que pueden generar muchísimos otros elementos. Agradecemos muchísimo a todas las personas que hayan estado hasta el momento, al equipo en general, y les deseamos éxitos de aquí en adelante. Saludos.